Hey, ¿qué tal? Otra probable lección más. Bienvenidos a este canal de Dios, el canal de la palabra. Pero hoy también estamos felices porque en esta semana pasada la otra red social que tiene Dios, ¿verdad? @Prauleón, que ya aparece aquí. Llegamos a los 8,000 seguidores, ¿verdad? Ya Dios tiene 8,000 seguidores allá. Las redes sociales del Padre Raúl son de Dios. Y por eso estamos contentos, felices, ¿verdad? Porque Él dijo un día: echen las redes, y yo le he estado haciendo caso. Yo estoy utilizando todas las redes sociales para hablar de Dios, para echar las redes, para atraer almas para Dios. Y eso es lo que queremos nosotros, ¿verdad? Con todas estas redes sociales que tenemos. Así que estamos felices, contentos por aquellos 8,000 que el Señor ya tiene en Instagram y que seguramente vamos a también alcanzar los 5,000, los primeros 5,000 para Praule 18. Esa es la meta, atraer más y más y más y más para que más gente conozca de Jesucristo a través de las redes sociales. Así que felices por eso. Gracias por esta primera meta, y también nos vamos a agradecer y nos vamos a contentar mucho cuando lleguemos a los primeros 5,000 aquí en Praule 18. Oiga, el mes de septiembre, ¿verdad? En muchos lugares se ofrece para el mes de la Biblia, ¿verdad? Se dedica al mes de la palabra. Digo, la palabra de Dios es todos los días, y nosotros en Praule 18, el centro de Praule 18 es la palabra. Pero vamos a poner y a centrar nuestra atención precisamente en la palabra de Dios. Vamos a ver lo que la palabra tiene para decirnos. Y aquí ya aparece el texto de esta reflexión, ¿verdad? La fuerza de la palabra, ¿verdad? La fuerza de la palabra. Así se va a llamar todas las Praules, perdón. Así se van a llamar todas las Praules durante todas estas semanas que vienen dedicadas a la palabra. La fuerza de la palabra. Porque la gente tiene que entender, ¿verdad?, el poder de la palabra de Dios. Así que usted verá que hoy es la fuerza de la palabra 1, la otra semana la fuerza de la palabra 2. ¿Por qué? Porque la palabra es vida, eficaz. La palabra te escruta, la palabra te lee. Y dice Colosenses, ¿verdad? Colosenses, no colonenses. Hay gente que dice colonenses. Colonenses son los hermanos que viven en Colón. Estos son colosenses, los que vivían en Colosa, ¿verdad? Son distintos. Lo que pasa es que a veces la confundimos por la palabra, pero es Colosenses 3:16. Dice así: que la palabra de Cristo habite en ustedes abundantemente. Enséñense con la verdadera sabiduría. Anímense unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando agradecidos en sus corazones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren qué belleza, dice, ¿verdad? La palabra de Dios, y es la primera reflexión, ¿verdad? La palabra de Dios es un tesoro, y debe habitar entre nosotros. La palabra de Dios es riqueza, tiene de todo. Uno en un tesoro encuentra joyas, encuentra la corona, encuentra un cetro, encuentra diamante, va encontrando, pero todo lo que encuentra uno en el tesoro es de valor. Por eso la palabra de Dios es un tesoro, dice. Y que la palabra de Dios habite en ustedes con toda la riqueza. Entonces, que habite. ¿Sabe? Esa palabra es muy interesante porque al decir que habite, quiere decir que la palabra de Dios se tiene que convertir en parte de nuestra vida. Tiene que estar ahí en nuestra morada. Hay gente que tiene la costumbre de poner allá a la entrada de su casa la Biblia, ¿verdad? Pero la hacen como de adorno. Uno llega y uno de curiosidad va y mira el Salmo 23. Pero ahí está. No solamente tiene que ser un adorno, ¿verdad?, para la casa. Tiene que ser parte de la casa. Tiene que la gente, las familias, leer la palabra. La gente tiene que estremecerse con la palabra. La gente tiene que hacer un grupo de oración familiar, siempre en torno a la palabra, porque la palabra te dará eso, la felicidad. La palabra te dará la búsqueda y el encuentro de Dios. No solamente buscarlo, a través de la palabra lo busco y lo encuentro. Y en la palabra encuentro también aquella palabra edificante, aquella palabra de consuelo, aquel plan que Dios tiene para nuestra vida. Oiga, y uno de los planes que Dios tiene para nuestra vida son que las redes sociales sean para Él. Por eso vámonos a la publicidad. Ya volvemos. Publicidad.
Hola, quiero invitarte a que sigas las redes que son de Dios, redes para la evangelización, para que el nombre de Jesucristo sea proclamado. En Twitter, @Fraule. En Instagram, @Frauleón. En Facebook, Raúl de León. Me falta uno. Fraule 18 en YouTube. Y estamos de vuelta. Y les decíamos, ¿verdad?, que la palabra de Dios debe habitar entre nosotros. Que habite en tu casa. Que la palabra de Dios sea parte de tu vida y de tu familia. Mira, también la palabra de Dios nos da la posibilidad de instruir y corregir, ¿verdad?, con la sabiduría de Dios. Eso también tiene el efecto de la palabra. Lo dice aquí, ¿verdad? Enséñense con la verdadera sabiduría. ¿Y cuál es la verdadera sabiduría? La sabiduría de Dios. ¿Y cuál es la sabiduría de Dios? La sabiduría que viene del corazón. ¿Y cuál es la sabiduría que viene del corazón de Dios? Hombre, fácil, el amor. Entonces la palabra te tiene que dar la posibilidad de corregir con amor, de encontrar en el otro al prójimo, aquel que necesita de ti, aquel que se une contigo en una plegaria, aquel que tú sabes que tal vez no está viviendo de la mejor manera y la palabra lo tiene que iluminar. Yo siempre le escuchaba a mi profesor, ¿verdad?, de Biblia. El profesor Pacho Niño una vez nos contó una anécdota que siempre se me quedó marcado y lo digo por todos lados. La palabra de Dios no se escribió para nuestro capricho. No es que, hay gente que dice lo que salga ahorita es lo que vamos a leer. Y dice que una señora dijo, bueno, lo que salga ahorita es lo que vamos a leer. Y salió así, dice, Judas fue y se ahorcó. Entonces la señora dijo, no, la segunda es la vencida. Y abrió por acá en otro lado y decía, ve tú y haz lo mismo. Entonces no podemos tomar la palabra de Dios para nuestro capricho, porque entonces nos van a tocar palabras que no nos gustan. Recuerden una máxima en Sagradas Escrituras. Cuando se saca el texto del contexto, se convierte en pretexto. Cuando yo saco la palabra de Dios de su contexto simplemente para mi capricho, entonces ya no estoy diciendo lo que la palabra de Dios quiere, estoy diciendo lo que yo quiero. Y la palabra está dada para que enseñemos, para animarnos, para corregirnos desde la palabra de Dios. No es que yo le tengo que decir a los hermanos, mira, porque dice el Salmo 23 que tú estás actuando con no sé qué. No, porque mira, te quiero decir que ante esta situación, primera de Tesalonicenses, no significa que voy a estar utilizando la palabra para señalarle el pecado al otro, ni para decirle al otro, mira que tienes que actuar de esta manera porque eso lo dice Proverbio. No, esa palabra que he leído me tiene que servir a mí, me tiene que llegar al corazón y con esa palabra poder darle yo una palabra de consuelo, de ánimo, ¿verdad? Cuando uno a los jóvenes les dice, mire, 1 Corintios 6:12 dice, todo me está permitido, mas no todo me conviene. Entonces tú le dices a los jóvenes que hoy en día pueden hacer lo que les da la gana, pero no todo lo que hagan siempre va a ser para su provecho. Eso es utilizar la palabra para iluminar. Pero cuando yo utilizo la palabra simplemente para creer que a través de ella Dios quiere decir algo que al final es lo que yo quiero decir, entonces eso es sacar la palabra del contexto y la convierto en un pretexto. De ahí cuando la gente utiliza para ver el tema de las colectas, las limosnas, los diezmos. No, eso es sacarlo, o lo de las imágenes, porque es que eso dice allá en Éxodo 20, sí, allá dice eso, ¿verdad? Éxodo 20 dice que no hay que hacer imágenes, pero un poquito más adelante, Éxodo 25 dice el Señor le mandó a Moisés que hiciera unos querubines. Entonces al principio dice que no y después dice que sí. Entonces yo no puedo sacar la palabra del contexto porque la convierto en pretexto. La palabra está para animarnos, para enseñarnos con la sabiduría de Dios. Entonces por eso es bueno primero tener contacto con la palabra. Por eso es bueno saber, ¿verdad?, que la palabra está en mí. Por eso canto salmos con la palabra, por eso me enriquezco con la palabra. Dice una anécdota que yo aprendí en el seminario, que había una señora que todos los días cargaba la Biblia así, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y alguien un día le dijo, oye, ¿por qué tú siempre lees la Biblia si hay tantos libros que tú puedes leer? Y ella le dijo, efectivamente, hay muchos libros que yo puedo leer, pero la Biblia es el único libro que me lee a mí. La Biblia es el único libro que me lee a mí. Ojalá la celebración de la palabra de Dios no sea solamente poner la Biblia así con flores y un atril.
La celebración de la Biblia tiene que ser que este libro que contiene el diario de amor de Dios para mi vida, me lea, me escrute, me interpele, me ayude a enseñar, me ayude a animar y me ayude a cantar himnos con los hermanos. Ese es el fruto de la palabra de Dios, el fruto del amor. Aquí está el diario de amor de Dios. Decía el padre Cantalamessa que si toda la Biblia se quemara, y toda la Biblia del mundo se quemara, y solo quedara el versículo de primera de Juan 4:8, solo ese versículo donde dice Dios es amor, toda la Biblia se salvaría. Porque todo lo que está escrito aquí no es otra cosa que el diario del amor de Dios para nosotros. Vamos a leer el diario de amor de Dios. Y no solamente leerlo, sino que habite, que sea parte de nuestra vida. Y oramos por aquellos que, como dice Isaías 66:2, se estremecen ante la palabra. Pobres y humildes que se estremecen ante la palabra de Dios. Para que ante el contacto con la palabra encontremos en ella enseñanza con la sabiduría de Dios, consuelo, que nos animemos, pero que sobre todo aprendamos también a dar himnos y cánticos en el nombre del Señor a través de su palabra, porque en ella encontramos vida, porque en ella encontramos la salvación, porque en ella encontramos el camino para llegar a aquel que nos ama, que derramó su sangre por nosotros, que nos compró a precio de sangre. Gracias por tu palabra en medio de nosotros. Gracias, Señor, por habernos dado tu diario de amor a través de ella y descubrir cuán grande amor tienes para cada uno de nosotros. Amén. Gracias. Y ya sabe, vamos a seguir escrutando la palabra de Dios. Ella es vida. Ya sabe, si no tiene la Biblia, vaya y compre la Biblia, cómprela, ¿verdad? Cómprela. Es necesario que usted tenga la palabra de Dios. Porque si usted tiene la palabra de Dios, lee la palabra de Dios y ama la palabra de Dios, aquí junto con Praule 18, somos más.